Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y como todos los martes, aquí nos vemos en Decisiones Vitales. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un tema que de veras es de lo más amplio. Es un tema muy complejo, es un tema actual, es un tema que nos pidieron y, por supuesto, hablar de el regreso a clases presenciales y todo ese miedo que nos da por pues, las circunstancias de la necesidad de normalizar o empezar a normalizar nuestra vida como la teníamos antes de la pandemia. Hay que regresar a clases, así lo indican las autoridades, pero pues generan muchas situaciones, tensión, ansiedad, miedo. Pero ¿usted sabe cuántos tipos de miedos hay? ¿El miedo es normal? ¿No es normal? ¿Qué pasa con el miedo a nivel mental, a nivel físico, a nivel volitivo? Todo esto lo vamos a ver el día de hoy porque tenemos una especialista en el tema y van a ver qué padre informaciones podemos a poder transmitir. Y está con nosotros Mariale Buenfil. ¿Cómo estamos, Mariale? Hola Alejandro, muy bien, gracias. Pues creo que es un tema muy interesante, ¿no? Porque hay quienes pues ya les surge regresar a clases y hay quienes tienen este miedo de regresar. Entonces me parece Sí. un tema muy, muy interesante hoy en día. ¿Y tú has sentido miedo? Sí, claro. ¿Cómo no? Es que fíjate que estaba yo leyendo, está bien interesante el tema, ¿eh? De veras que es increíble todo lo que hay del miedo. Entonces decían desde la parte neurológica, que esos ya sabes que investigan todo el cerebro, que el miedo tiene un origen en el cerebro reptiliano. Mira, Y yo bien conozco, atrás. Mariale, muchos reptilianos que no tienen miedo. Exacto, sí, yo también hubiera creído que era al revés, ¿no? Más impulsivos, porque también hay que recordar que el miedo nos ayuda a protegernos. Así es. Sí, eso Es la parte decíamos, sana. la parte instintiva que nos permite que el miedo ponga en alerta cuando el ser humano tiene un peligro, o yo creo que también en los animales, ¿no? Los animales tienen miedo cuando perciben algún peligro. Claro. Pues vas a ver qué padre va a estar nuestro tema el día de hoy y lo mucho que vamos a explorar en el campo. Por ello, que la gente nos pueda seguir. ¿A qué redes, Mariale? Sí, claro, estamos en Twitter como @DGESmedia, en Facebook como DGES Educativa, al igual que en Instagram, y en YouTube estamos como DGES Radio. Y acuérdense que todos los martes a la 1, por ahí nos pueden ver y escuchar, y pues ahí estaremos para que se suscriban, le den clic a la campanita, reciban las notificaciones, y ahora ya vamos a estar transmitiendo en vivo para que nos hagan sus preguntas en los comentarios. Y también estamos en el YouTube de Alejandro Águila y en todas las redes sociales como Suicidología. Pues ahí está. Más falta que le den clic a la campanita, que nos sigan, que tengamos cada vez más personas que estén interesadas en estos temas que preparamos para ustedes todos los martes a la 1 de la tarde. Y quiero presentarle a todo el público, Mariale, a una muy querida amiga, colaboradora, fue mi alumna, yo la presumo mucho, Noraelsa Martínez Mota. Bienvenida. Gracias, doctor. Y yo también lo presumo mucho porque de verdad me siento muy orgullosa, muy privilegiada por haber sido su alumna y bueno, compartir en estos momentos con Mariale y con usted es una verdadera bendición. Muchas gracias. Yo muy feliz de poder compartir el día de hoy este tema que, como bien dicen, todo un tratado de lo que implica el miedo. Y más ahora en estos momentos que ya se nos dijo que literalmente tenemos que regresar sí o sí a presencial. Hay opciones que, claro, pueden ser en algún momento dado híbridas, pero finalmente aquí está el miedo. Y el miedo, creo que antes que otra cosa, reconocerlo como tal y ponerle palabras es lo que corresponde. Así que yo muy feliz de compartir con ustedes, muy contenta nuevamente y agradecida. Yo quiero que las personas que nos hacen el favor de vernos sepan un poco de tu currículum, que la verdad sí es muy amplio y nos hiciste el favor de compartir pues lo más sobresaliente. Noraelsa es titulada de la Facultad de Psicología, nada más y nada menos que con mención honorífica.
Híjoles, qué envidia, a mí no me la dieron, qué pena, hombre. Bueno, estudió la maestría de aplicación mental y actualmente estudia la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Estudió también el diplomado de tanatología, curso de apoyo y acompañamiento tanatológico, logoterapia, introducción a la suicidología y, por supuesto, los cursos de intervención en crisis en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, que vamos a tener la apertura este próximo sábado y vamos a regalar hoy 2 becas. Estén muy atentos para cómo se las pueden ganar. Ha tomado también talleres de manejo de emociones, manejo de crisis con enfoque logoterapéutico. Ha trabajado en la capacitación del personal en recursos humanos de servicios de Liverpool, también en la Secretaría de Educación Pública como supervisora de psicología de la alcaldía Álvaro Obregón, nada más por 26 años. ¡Wow! Toda una vida allí. Y 20 años dedicándose a la consulta particular. Todo esto en Nora Elsa Martínez, a quien agradecemos enormemente que nos acompañe. Y empezamos con este tema de cómo definimos qué es el miedo. Bueno, pues vamos a ver que el miedo es una emoción necesaria. Bien lo decíamos anteriormente, nos va regulando para poder estar alerta ante una información de que estamos en riesgo y en peligro y nos permite de alguna manera manejar esta supervivencia. Es necesario sentirlo, es necesario expresarlo y también reconocer algo, que nosotros ante el miedo podemos actuar de 3 maneras, o bien ataco, o bien huyo, o bien me paralizo. Y creo que antes que otra cosa, definir este miedo es importante reconocerlo como algo que necesitamos sentir. Afortunadamente esto requiere sentirse, si no caeríamos en una situación de complejidad al darnos cuenta que puede haber personas que no tienen este filtro del miedo y entonces se van en un continuo y desarrollando conductas de riesgo, desarrollando conductas que pueden poner en algún momento pues su vida en peligro o bien ejerciendo conductas autodestructivas. Creo que esto es importante reconocer que el miedo en este momento de pandemia está presente, sí, es necesario, sí, también nos ayuda a manejar esta conciencia de autocuidado, pero sobre todo y ante todo definir que dentro de este miedo existen ciertos rangos o ciertos niveles, ¿sí? Y bueno, sobre todo en esta parte en donde estamos nosotros trabajando con población infantil o bien juvenil que ya está regresando a la escuela, esto es necesario que nosotros identifiquemos en cierta medida que necesitamos regularle, ayudarle a expresar al chico, ¿sí? Este miedo. Normalmente, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos en algún momento, nos regresamos un poquito hacia el pasado y decimos, bueno, el estilo de crianza tal vez en algunas de las familias es, no debes de tener miedo, tienes que ser muy valiente. Y lejos de eso, lo que buscamos justamente es que se exprese ese miedo y cualquiera de las emociones, porque entonces, ¿qué ocurre? Muchas de las ocasiones, bueno, no expreso el miedo, pero entonces puedo expresar el enojo. Eso no me han dicho. Entonces, identificar aquí que cuáles de las emociones que puedo yo estar teniendo, no necesariamente puede ser el miedo lo encapsulé, lo dejé guardadito, pero puedo manejar tristeza, puedo manejar enojo, ¿sí? Y que esto en algún momento esté oscilando allí, no necesariamente con un evento que me genere tristeza como tal, o no necesariamente un evento que me genere enojo como tal, sino rascarle un poquito por allí, porque puede ser que esté allí presente este miedo. A ver, porque entonces ya empiezan a surgir muchas preguntas, inquietudes. Normalmente, Mariale, Nora, nos dicen a los hombres que no debemos de tener miedo porque hay que ser machos. Sí, claro. Y no, sí sentimos miedo, bueno, hasta los héroes, ¿no? Sí. Exactamente, los superhéroes, eso es un gran ejemplo. Y por supuesto, yo me acordaba por ahí una entrevista que le hicieron a Gómez Bolaños cuando hacía el Chapulín y decía que el Chapulín Colorado, que es un personaje de héroe, ese sí es verdadero héroe porque ante toda circunstancia va con mucho miedo y tiene que enfrentarse y lo logra superar. Pero en lo que nos compartes, Nora, el miedo, porque toca la parte también de niño,
¿Se aprende? Sí, por supuesto. Recordemos una cosa, que los niños entre los 5 y los 13 años están muy abiertos al aprendizaje vicario, a lo que ven. ¿Sí? Más allá de lo que nosotros como adultos podemos darles un discurso maravilloso, no debes de tener miedo. Sin embargo, si yo como adulto no soy congruente con mis actos y con lo que estoy diciendo, el niño va a aprender que puedo yo decirle todo este discurso, pero si ve en mí que constantemente soy una persona que está temerosa, o que todo lo resuelvo llorando, o que todo lo resuelvo enojándome, esto va a aprender el niño. No va a aprender lo que el discurso maravilloso que yo me pulí para dárselo, no lo va a aprender. Va a aprender de cómo lo vive en familia. Este estilo de crianza permea en ellos, incluso en las frases que en algún momento se generan en familia, como esta frase de los hombres no lloran, los hombres no deben de tener miedo, sé valiente, no debes de tener miedo nunca. Y entonces estos nunca, estos siempre, estos jamás permean en el niño como un deber ser. Y al permear en un deber ser, ahí está el miedo y lo encapsulo porque esto no es bien visto en mi casa, esto no es algo que me permitieron hacer desde mi familia y lo guardo. Y así continúo, en un desempeño o un desarrollo social guardándome este miedo. Y muchas veces lo transformo como en reacciones de me río para no mostrar este miedo, ¿sí? Lloro para no mostrar este miedo, me enojo para no mostrar este miedo, como esta lealtad a la crianza que se da desde que yo soy niña o niño. Wow, porque fíjate que leyendo para este programa y me parecía muy importante tu enfoque cognitivo-conductual, porque los que somos psicoanalistas, cuando un paciente habla de ese miedo que lo paraliza, nosotros lo que hacemos primero es interpretar. Freud decía que el miedo tiene un símbolo. El trabajo de uno como psicoanalista es interpretar ese símbolo, ¿no? Y el ejemplo muy claro que pone el mismo Freud del miedo que tenía Juanito, uno de sus pacientitos, a los perros, por ejemplo. Y decía, es que el miedo era porque lo iban a castrar, o la sensación de él es de castración. Ese es el símbolo, ¿no? Entonces lo transforma en todo tipo de perro, sea doméstico, sea chiquito, grande y demás. Entonces ya se convierte en un miedo instaurado, pero porque no hay una interpretación que lo lleva a identificar el por qué tuvo miedo. Desde la teoría cognitivo-conductual, tengo entendido que el trabajo es como enfrentarlo, técnicas para enfrentarlo. ¿Es así? Sí, así es, doctor y Mariale. Básicamente es trabajar con estas ideas irracionales, ¿sí? ¿Cuál es el origen de este miedo? Parte de un pensamiento y este pensamiento tenemos que desmenuzarlo, ¿sí? Ponerlo así como en tela de juicio e identificar cuál es el constructo, cuál es la teoría, cuál es la evidencia real de que este pensamiento es verdadero, ¿sí? Trabajar con los pensamientos es necesario. ¿Por qué? Porque al nosotros ir identificando qué factores están en estos tipos de pensamiento que están desde maximizar un evento que es minimizado o que es pequeño, ¿sí? O bien minimizarlo, también es importante que nosotros clarifiquemos. Claro que lo primero que tendremos que identificar es qué es lo que genera el miedo, qué pasa ante determinado evento, qué pienso de manera inmediata, y en automático identificar cuál es la emoción, ¿sí? Y muchas de las ocasiones esto no se trabaja así, no se trabaja en este A, B, C. Es un evento, el A, B es un pensamiento y por añadidura una emoción. Yo tengo que intervenir, no puedo controlar este evento externo, esto es ajeno a mi circunstancia, pero sí puedo controlar, identificar aquí cuál es el pensamiento que está permeando allí y de qué manera lo está interpretando en emoción. Puede ser un evento insignificante, como podría ser el ejemplo que pone usted, doctor, en cuanto a ver un perrito y decir, bueno, eso es un perro, pero ¿qué es lo que hay ahí en el pensamiento? Y trabajar con ello. Sí, es parte de esto, trabajar el pensamiento y poco a poco ir realizando debates para poder clarificar ante el paciente o al niño o al adolescente, según sea el caso, y ver de qué manera puedo yo suplir y cambiar ese pensamiento. Y al cambiar ese pensamiento en automático, la emoción se cambia, se modifica.
¿sí? Y esto es necesario, sobre todo, trabajarlo día a día, pero más en estos momentos que estamos teniendo aquí una situación complicada al regresar los niños a la escuela. Que esa es la parte que necesitábamos identificar, porque además del miedo, pues se presenta un estado de ansiedad. Exacto. Claro. Y esta ansiedad, por supuesto, la vamos a ver conductualmente con sudoración, taquicardia, tensión, enojo, no sé, en los niños, llanto, o prefieren decir, me duele la pancita, no quiero ir a la escuela, o no sé qué más se te ocurra, Mariale, qué más puede presentar Sí, pues para no sí. ir. Justo conocí un caso de un adolescente que el primer día del regreso a clases se sintió mal en la escuela, vomitó y pues se tuvo que regresar, ¿no? Pero sí, así. Es lo que yo pensaba, imagínate, casi 2 años en donde te tienes que acostumbrar a tomar clases virtuales. Ahora tienes que acostumbrarte o reacostumbrarte a tomar clases presenciales. Y hay Pero muchos que no traes, conocen su escuela. O sea, hay muchos que entraron a la secundaria o a la prepa en línea. No conocen la escuela realmente. Ni a los alumnos, ni a los compañeros, Ni ¿no? a los compañeros. Para ellos es un mundo nuevo, es como entrar en el túnel del tiempo a ver qué me voy a encontrar, ¿sí? Entonces, obviamente, sí genera ansiedad. Y recordemos que cuando nosotros tenemos ansiedad, estamos relacionando esta ansiedad con el futuro. Es cuando la mente va más rápido que la vida. Yo ya me estoy creando una serie de imágenes, de historias, y todavía no ocurre. Pero yo ya voy con miedo más ansiedad. Imaginemos ese combo. O sea, ¿qué es lo que nos encontramos con estos chicos, no? O sea, creo que esta parte es tan importante identificar que, sí, muchos de ellos mencionan, no necesariamente puedo verbalizar lo que me ocurre, como en el caso de Mariale que comenta del chico, no puedo verbalizar qué es lo que me está ocurriendo, pero lo manifiesto a nivel corporal, lo manifiesto a través de sensaciones y lo manifiesto, pues no sé, volviendo el estómago. Hay otra chica que recientemente en esta semana la vi y bueno, me dijo, estoy estrenando mis lentes, voy a entrar a la escuela. Casualmente todo iba perfecto, va a la escuela, la primera clase la sientan hasta el frente, no veo. No veo, no veo, no veo, no veo. Y ya cuando se habla con la niña, pues propiamente no es que no vea, la niña literalmente está encapsulando, maquillando el miedo y la ansiedad. Y entonces en ese no veo, pues es que es más fácil decir no veo a decir tengo miedo. No conozco a mis compañeros, no conozco a mi maestro, ¿dónde estoy en este momento? ¿No? Entré literal al túnel del tiempo. oye, no era ese caso, es rarísimo. Me acordé de Freud, de sus casos de histeria, ceguera por histeria, ¿no? Histeria por ¿Sí? ceguera. Así, tal cual la chiquita. Y bueno, ya le hablamos a la mamá, señora, mire, es lo que está ocurriendo, pero ¿cómo es posible que esto esté sucediendo si estamos estrenando los lentes? Está muy feliz con el armazón que ella eligió, ve perfecto, pero la sentamos hasta adelante, le comentamos, la sentamos hasta adelante, ¿cuánta diferencia hay de cercanía con el pizarrón? Ninguna. Y para complementar este cuadro, le corresponde, le toca la clase con una maestra que tiene un alto nivel de voz, sube muchísimo la voz y ¿qué genera con esto? Mayor ansiedad, mayor miedo y dónde estoy y en este contexto me quiero ir a mi casa. Entonces vean cuántos factores, independientemente de la pandemia, está la pandemia aquí, ¿sí? El desconocimiento de dónde estoy ahora, en qué escuela estoy nueva, no conozco a nadie más y no conozco profesores. Entonces aquí tenemos como muchos factores que inciden y el incremento del miedo, el incremento de la ansiedad y la resistencia por querer regresar a clases presenciales. El primer encuentro, la primer visita a la escuela ya no me gustó. Entonces prefiero mejor irme en línea, aun cuando yo realmente desee, yo alumna, realmente desee socializar, pero lo primero que vi no me gustó. Qué importante es el regreso, ¿sí? Y desde este primer contacto con toda esta comunidad escolar, con toda la infraestructura de medidas sanitarias, qué importante es considerar esto también. Y entre más pequeñitos puede que haya más miedo
depende de la estructura del pequeñito o de cómo la familia, los papás lo han preparado para enfrentarse a ese regreso. Estoy hablando de kinder, preprimaria y a lo mejor los primeros años de primaria. Sí, pero curiosamente, doctor y Mariale, no podría yo decir que el rango de edad es lo que pueda determinar el mayor miedo o menor miedo. Más bien, a mayor información por parte de la familia, ¿sí? Es una mayor contención, una mayor seguridad con los niños. Hay niños desde pequeñitos que llegan con mucha seguridad y felices de ver a sus compañeros y están muy conscientes en este autocuidado de no me quito el cubrebocas. Incluso hay quienes van en chiquitos que les ponen hasta la careta y están en este cuidado y están felices conviviendo con sus compañeros. Y sin embargo nos vamos a los adolescentes y si allí no hubo una buena calidad y cantidad de verdadera información, no en la infodemia, sino verdadera información, ¿sí? Pues vamos a tener adolescentes realmente temerosos, como es el caso de la chica que les mencionaba. Es una chica que tiene ahorita 16 años y está terminando la secundaria y que dice, ¿y ahora aquí qué pasó, no? Entonces, creo que aquí no tanto sería como el rango de edad lo que determinaría que un chico tenga mayor miedo y mayor ansiedad, sino qué contención se ha dado a través de la información que se ha dado en casa. A mayor información verdadera, mayor contención y seguridad en casa, en escuela. Entonces, esto es realmente considerable. Incluso estamos hablando solamente de niños, pero también qué pasa con los profesores. Ese es otro factor allí que podemos hablar nada más de los niños y sin embargo pueden haber niños con mucha contención y mucha seguridad y aplomo y llegar a la escuela. Pueden haber adolescentes con la misma situación. Sin embargo, ¿qué encontramos en los profesores? ¿Sí? Cierta afectación, cierta pues, inseguridad, miedo, ansiedad, porque recordemos que cada uno de nosotros tenemos una historia previa y nuestras experiencias en esta pandemia pueden haber sido en algún momento impactantes, pueden haber profesores que perdieron familias en racimo y que el llegar obligados en estos momentos obligados a una clase presencial, pues implica voy, me presento, pero con todo mi bagaje emocional. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Detona el niño, detono yo como profesor y aumenta el miedo, aumenta la ansiedad y se expresa de mayor forma en agresión, ¿no? O sea, puedo yo subir mi nivel de voz, puedo empezar con sudoración como yo como profesor, y esto que estoy reflejando a mis niños, inseguridad, y permea en miedo y permea en ansiedad. Entonces, qué importante es que no nada más monitoremos la parte de los alumnos, porque también ellos están con una historia de vida, pero yo como profesor, ¿dónde quedo? Tengo que monitorear y ver que esta contención es necesaria y si yo no puedo hacer esta autorregulación de manera personal, independiente, sí buscar ayuda, porque esto es necesario, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y aquí la pregunta sería si es que el niño o adolescente que regresa a clases y que va con ese miedo, con esa ansiedad, va a estar más preocupado por lo que está sintiendo en ese momento que por el aprendizaje o por lo que puede recibir. Es decir, va a predominar lo interno que lo externo. Sí, totalmente, doctor, y Mariale, porque recordemos una cuestión, yo me estoy monitoreando constantemente, o sea, toda persona nos estamos monitoreando constantemente, consciente o inconscientemente, pero si yo estoy sintiendo algo en mi cuerpo, algo que no me permite a mí estar tranquilo, en paz, y empiezo tal vez a hiperventilar, empiezo a sentir taquicardia, pues mi atención, mis periodos de atención y de concentración van a ser nulos o mínimos. Entonces, creo que atender esto es muy necesario, sobre todo y ante todo, el estar vigilando cómo están siendo mis alumnos, yo profesor, estar viendo cómo están comportándose mis alumnos. Si en algún momento yo he tenido alumnos que ya los he visto en otros momentos a través de línea y sé que tienen ciertas características y ahora se tornan
contrarias. Vamos a suponer que alguien que era sumamente parlanchín, ahora me doy cuenta que está ensimismado, no comunica, no se expresa, y lo veo un tanto hasta la expresión corporal. Tengo allí un foco de alerta. Por el contrario, quien ha sido muy calladito y de repente se vuelve totalmente extrovertido, algo está pasando, ¿sí? Algo me quiere decir, pues esa parte de no lo estoy viendo como acostumbraba, y ahí monitorear, ir viendo cómo está. Entiendo que como profesores, bueno, la intención es avanzar con el contenido temático. Sin embargo, creo que hay que dar prioridad a la parte de sensibilizar a los chicos, ¿sí? Dejar este espacio de contenido temático a un lado, independientemente de que me pueda preocupar esto a mí. Sin embargo, darme cuenta que primero tengo que estar monitoreando cómo está mi grupo, sensibilizar a mi grupo, incluso en algún momento poder hacer estos espacios, ¿sí? Como foros, y que todos puedan expresar, porque en la medida que los niños expresan, ¿sí? El profesor expresa, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que es normal que me pueda yo sentir de esta manera. No es que yo sea atípico, como decía un chico, es que yo soy bicho raro, porque usted no sabe lo que yo siento. Y el chico, estoy hablando que tiene 14 años, dice, usted no sabe lo que yo siento, tengo terror de estar aquí. Es más, aléjese usted un poquito. Cuando estábamos a una distancia, pues realmente una distancia considerable, que pues con cubrebocas él y con cubrebocas yo, realmente no era tanta la cercanía. Aléjese un poquito, por favor, porque tengo miedo de morir, me decía él, tengo miedo de morir. Bueno, para mí ya fue bastante que liberara eso, tengo miedo de morir, porque entonces aquí vamos a empezar, nos detenemos, clarificamos, me pongo en un espacio, en una distancia que tú consideres que es pertinente para ti. Platiquemos, platícame cómo es ese miedo a morir, de dónde proviene, ¿sí? Y de alguna manera monitorear qué tipo de experiencias ha tenido este chico en algún momento para poder estar permeando en su pensamiento constantemente, tengo miedo de morir. Claro, cuando ya vamos haciendo pues esta recapitulación de cómo vivió la pandemia, pues bueno, nos vamos dando cuenta que de 7 familiares que se contagiaron, los 7 fallecieron. Y era una familia de 10. ¿Qué está pasando allí? Obviamente, entendemos el contexto de él para poder clarificar que es normal que pueda sentir este miedo a morir. Wow, qué caso tan interesante, la verdad me parece así como relevante porque queda muy claro, pero también pensaba yo en aquellos que ahora tuvieron miedo de regreso a clases, pero son personas que le tienen miedo a todo. Ah, sí. No, Sí, no es la exclusividad de regresar a clases, hay gente miedosa, ¿no? sí, claro. Y recordemos aquí que esta parte sería tal vez en los estilos de crianza. Me regresaría a la parte de los estilos de crianza. ¿Qué pasa cuando yo identifico que hay un chico o una chica que tiene miedo a todo? Bueno, también tengo que ver cómo aprendió ese miedo, cuál es la raíz. ¿Sí? Porque si nosotros vamos dándonos cuenta, bueno, cuando nacemos venimos sin ningún tipo de información, lo vamos aprendiendo desde lo que es el seno familiar, y de allí nos vamos dando cuenta que en cierta medida, bueno, pues al monitorear la familia nos vamos dando cuenta que son el resultado de, pero que esto en cierto momento no es funcional, incapacita, ¿sí? Y que en algún momento también yo, si yo como familia sé que no tengo como estas herramientas y estos elementos para poder ayudarle a mi hijo, mi hija a autorregular, pues sí solicitar ayuda profesional es lo conveniente, porque vivir de esta manera con un eterno miedo, pues lo único que vamos a estar generando aquí son cuadros de pánico, de ataques de pánico, ¿sí? Cuadros constantes de ansiedad, y esto, pues vivir de esta manera creo que no es lo ideal para ninguno de nosotros. Por ello, creo que la propuesta que fuera bimodal, es decir, unos días y unos días, o como se planteó en algunas escuelas, que si te apellidabas de tal a tal letra, estabas tales días, de alguna forma es como, a mí se me hace muy conductual, sí, hacerlo gradualmente, y esto podría ayudar a ir perdiendo el miedo, ¿no? Así es, porque lo que trabajaríamos aquí serían las aproximaciones sucesivas. Tengo todo este panorama. Muchos de los niños, sí, yo ya voy directamente sin mayor problema. Para muchos de ellos puede ser funcional decir, yo quiero ir toda la semana,
para otros decir 2 días es demasiado. Sin embargo, bueno, con estas aproximaciones sucesivas vamos teniendo contacto de manera paulatina con el entorno, primero la escuela, las medidas sanitarias, pues esta inducción por parte de los profesores para hacer una plática preventiva en cuanto a los protocolos sanitarios, en cuanto también a monitorear esta manera de cómo estamos regresando. Esto es necesario. Y bueno, también ir conociendo a sus compañeros o reconociendo a sus compañeros, porque hay otro chico que me dice, es que yo ya regresé, pero ya no me hallo en ese grupo, porque los compañeros de antes ya no son los de antes, ya no se ríen, ya no comunican, ya no platicamos lo que platicábamos antes. Bueno, es más, ya ni siquiera nos gusta jugar en el receso a los jueguitos estos de los de videos. Ya no juegan igual, ya no está padre, ya no me gusta esta escuela. Esa parte es bien importante y fíjate que la vamos a tocar en el próximo programa, porque hablábamos con el productor Germán y Mariale de la necesidad de que cómo se enfrenta exactamente este nuevo Día de Muertos, cómo se enfrentan exactamente a la escuela, porque bien lo dices, Nora, los niños y adolescentes que regresaron a la escuela ya regresan con una historia, probablemente, o no, Mariale, de muertes. Claro, con pérdidas. ¿Verdad? Con pérdidas, incluso estamos hablando de ellos por su cuenta, en su vida privada, pero también qué pasa en la comunidad escolar. También recordemos esto. Ayer recientemente en una escuela estaban poniendo una ofrenda y bueno, estaban pues muy ilusionados los profesores poniendo la ofrenda con algunos niños y de repente les avisan que uno de los profesores que recientemente se había contagiado falleció ayer justamente. Ahora, ¿cómo se hace este planteamiento ante los niños de decir, ¿y se acuerdan del profesor que vino con ustedes que les daba la clase de español? Pues ya falleció. ¿Y qué es lo que dijeron? No vamos a comentarles nada de lo que sucedió, pero ustedes saben que finalmente las escuelas son como pueblos chicos. Todo se sabe y se distorsiona la información. Se distorsionó la información y entonces no nada más habían comentado que había fallecido el profesor de español, sino que otro profesor que el día de ayer no había acudido porque había tenido una situación particular. Bueno, pues no dijeron que ya también el de español, pero también el de matemáticas y el que no haya llegado también ya se murió. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Creo que clarificar y hablarlo directamente pues es conveniente, sí es impactante, sí este año, este primer año de difuntos ya casi en presencial, porque el pasado fue muy silencioso, estuvimos, pero no estuvimos. Entonces realmente si no estuvimos es como si no hubiera pasado realmente, pero en este caso ya es vivir como 2 años de fallecimiento, Día de Muertos, en uno. Y con qué emocionalidad y con qué intensidad también, ¿no? Entonces esto es importante que nosotros cuando tenemos en algún momento dentro de la comunidad escolar pues un fallecimiento, sí, dosificar la información, pero sí darla, porque si no, ¿qué ocurre? Cuando yo me creo fantasías aquí, estoy alimentando el miedo, estoy alimentando la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder dar nosotros noticias de que se acuerdan de su profesor que se contagió y que ya ahora ya no viene? Pues ya no está. Entonces, también esto impacta a nivel comunitario escolar. Y entonces se van a presentar síntomas. Aquí la pregunta es, ¿en qué momento sugieres que los papás o el maestro derive a un especialista si el miedo y la ansiedad persisten? Cuando esta autorregulación es ya, pues no se puede llegar a una autorregulación o los papás ya no pueden manejar dar esta contención, reconocer que todos en algún momento dado necesitamos ayuda, porque esta ayuda no nada más puedo darlo yo al alumno, sino puede también permear hacia la familia. ¿Sí? Entonces, con uno de los miembros que esté con una afectación de orden emocional, el resto del constructo familiar también se lo vive en afectación. Entonces, yo creo que aquí reconocer abiertamente cuando algo se nos sale de control y de contexto. Yo como familia ya no sé qué más hacer con mi hijo, con mi hija,
entonces sí recurro a la atención, a solicitar en algún momento, pues no sé, la intervención de un profesionista de la salud y que me pueda guiar y orientar tanto a los padres de familia como al chico o la chica en cuestión, incluso también dar sugerencias a nivel escolar, de qué manera dar esa contención en la escuela cuando esto se suscite, ¿no? Entonces, esto sería. El caso que nos compartes, no sé tú qué opinas, Mariale, de la niña que ya no veía, y esa niña, por supuesto, que intensifique la terapia, porque ir a la escuela, Claro. pues no está viendo, ya hay decimos los psicoanalistas, una somatización, ¿no? Sí. Entonces, No, y un está síntoma bloqueando bastante fuerte. y muy fuerte, entonces, seguirla llevando a la escuela vas a incrementar el miedo y la ansiedad, ¿no? Sí, y de hecho la niña me sorprendió muchísimo porque dijo, oiga, ¿usted no sabe de algún psicólogo por aquí cerca que me pueda apoyar? Como si estuviera preguntando por ¿no saben por aquí una farmacia que me pueda ayudar en este Una momento? pastillita que me resuelva rápido el problema. Claro, bueno, para mí fue maravilloso que la niña dijera, ¿no sabe por aquí de un psicólogo que me pueda ayudar? Claro, en la escuela misma también tienen su psicólogo, pero de cualquier forma fue, bueno, ella darse cuenta que esto ya está siendo incapacitante y que requiere, ¿sí? Un apoyo para autorregularse. Creo que esto bien es necesario cuando los niños piden esta ayuda. Sí, creo que esto apertura mucho el campo de acción para un profesionista de la salud a cuando tenemos esta negación de no, todo lo vamos a resolver en casa o el niño tiene que aprender a ser valiente o la niña tiene que aprender a ser valiente y adaptarse sí o sí a estas condiciones. Pues sí, todos tenemos que adaptarnos a estas nuevas condiciones, sin embargo, si esto es incapacitante o genera una discapacidad emocional, ¿sí? Creo que es importante que podamos reconocerlo con toda la sencillez, necesito ayuda, requiero apoyo. Ahorita Y que yo creo que decías, también Nora, iba a decir que creo que también es importante que los padres tomen en cuenta también su propio miedo, ¿no? Porque hay muchos que no quieren que su hijo vaya a la escuela por su propio miedo. También creo que eso es importante. Sí, muchísimo. justamente. Doctor, adelante. Perdón, sí, es que me quedé con la palabra valentía. Ujú. Me decía un paciente, ¿no hay una pastilla para ser valiente? Sí, Pues no, sí. No, no, es, no es- la hay. No la hay, pero también retomando la parte que dice Mariale, qué importante es esto, porque tenemos aquí a los padres de familia, aquí a los profesores y en medio al centro el alumno o el niño. Entonces, ¿qué es lo que estoy recibiendo yo aquí? Pues estoy justo yo alumno en medio, papá que me está diciendo, papá, mamá que me están diciendo, profesores que me están diciendo, y entonces puede ser que aquí lo que comenta Mariale es el miedo del papá y muy probablemente en el caso del niño puede ser que no existe este miedo, pero entonces yo papá, yo mamá, que en algún momento estoy limitando esta posibilidad de que regrese mi hijo, pues estoy fomentando también este miedo. Es muy cierto que tenemos que estar conscientes de un autocuidado, extremar precauciones, pero aprender a vivir con la pandemia creo que es lo que nos corresponde de aquí en adelante. No tenemos una fecha de que caduque la pandemia, no. Sin embargo, lo que sí tenemos es que continuar con nuestra vida con limitaciones, tal vez con ciertas restricciones, pero aprender a ser funcionales aún con esto nos va a ayudar a ser resilientes, ¿sí? Y la resiliencia no es, ay, es que ya eres bien valiente. No, resiliencia es ubico mi contexto de vida, no lo puedo cambiar, ¿sí? Pero como dijera Víctor Frank, si no puedo cambiar las circunstancias externas, me encuentro en el desafío de cambiarme yo mismo. Y entonces aquí esta resiliencia me va a ayudar a identificar, puedo empezar a hacer de manera paulatina mis actividades cotidianas, no como antes, ¿sí? Pero sí de una manera mucho más pues contenida.
que también es importante, creo que antes de que concluyamos, que manejemos este término de incertidumbre. Muchas veces esta incertidumbre es lo que genera el miedo y lo que genera la ansiedad. Y si realmente en este momento apenas nos estamos hablando de tú con la incertidumbre, cuando si realmente hacemos un análisis, nos vamos dando cuenta que toda la vida hemos vivido con la incertidumbre, pero no la habíamos hecho consciente. La estamos haciendo consciente apenas en este momento porque no tenemos fecha de decir ya terminó la pandemia, no tenemos fecha de decir cuando ya voy en un continuo diario a la escuela o diario trabajar en presencial, ya no lo tenemos. Pero lo que sí tenemos en este momento es la posibilidad de irnos reinventando y sobre todo tanto padres de familia como profesores, profesores, a trabajar esto, ¿no? La creatividad, desarrollar esta creatividad y tratar de sacar dentro de esta pandemia, pues cuáles serían las áreas de oportunidad para el chico, pero manejarlo conjuntamente con padres de familia. Sería el triángulo ideal. Aquí sí se vale el triángulo ideal, porque vamos a beneficiar al alumnado en la medida en que padres de familia, profesores compartan la misma información y se la brinden al chico. Pues ahí tenemos un punto importante de solución y por supuesto entre más nos informemos, tengamos más conocimiento, ampliemos toda esta situación que estamos viviendo y pues para ello Mariale nos tiene algunas recomendaciones. Sí, claro, Alejandro. Bueno, pues para empezar, uno puede encontrar ciertos manuales, ¿no? Para este retorno a clases, para ir seguros. También se encuentra el protocolo sanitario en Internet, ¿no? El oficial, entonces, bueno, eso creo que es importante también checarlo. Y sobre el miedo, hay un libro de Daniel Javid que se llama Las trampas del miedo. Entonces sí, es una buena opción también para no caer en esas trampas del miedo, ¿no? Cuando es este miedo ya exagerado. Y hay otro libro que también quisiera recomendar, aquí lo tengo, ¿se ve? Sí. Sí. Está, se llama Adiós Ansiedad, de David D. Burns, y también son varios ejercicios para cuando uno tiene ansiedad. Y de películas, hay un documental que se llama Las Crónicas del COVID. Es bueno, es cuando más o menos cuando empezó el COVID, pero creo que ahí uno puede más o menos como observar, ¿no? La visión de varias personas con respecto al COVID y bueno, ahorita como que ayudarnos, ¿no? A ver a lo mejor el aquel entonces y el ahora y poder ir a presentarnos a la escuela. Y pues de miedo en general, pues justo como decías, ¿no? Los superhéroes creo que son un muy buen ejemplo, ¿no? Está la película de Iron Man, específicamente la 3, que es cuando se enfrenta a sus miedos, ¿no? Al miedo de morir. También la de Batman, ¿no? Que él también se enfrenta a los miedos cuando se cae en el pozo y todo esto. Entonces, creo que esos son muy buenos ejemplos. Y me quedé pensando en una película que en un momento me recomendaste, que a mí me gustó mucho, Un monstruo viene a verme, como un niño enfrenta a los miedos. Sí, también, que es este monstruo que llega. Sí, un monstruo viene a verme. Pero qué buena película, a mí me encantó, ¿no la has visto, Nora? Sí, sí la he visto. Sí, iba a comentar justamente que esa es muy, muy bonita porque obviamente, bueno, se contacta también con la tristeza, pero sobre todo y ante todo con el miedo, ¿no? Y esta sería tal vez una estrategia para trabajar con los niños cuando en algún momento se encuentran con ese miedo, ¿no? O sea, más allá de decir no sentir miedo, vamos a identificar cómo es este miedo, dibújalo, plásmalo, ¿sí? Plásmalo en una hoja, colorea, tal vez ponle un nombre, ¿sí? ¿Cómo se llama este miedo? Y cuando nosotros le ponemos palabras a una emoción, esta emoción se aterriza de mejor forma, ¿sí? No negarla, sino ponerle palabras a esa emoción, porque cuando a veces la tenemos así como atorada, como en el caso el chico que aparece en la película de Un monstruo viene a verme, está así encapsulado, pero sin embargo cuando ya puede liberarlo, hablándolo, ¿sí? Poniéndole palabras a eso, ya se vive de una manera mucho más fluida. No se quita el miedo, pero se vive desde otra perspectiva mucho más ligera, mucho más flexible y sobre todo aterrizada. Claro. Y yo me preguntaba si había algo, ustedes conocen algún instrumento que mida el miedo, un miedómetro, ¿se diría? Pues en mi caso no lo conozco, doctor, pero podemos ver en algún momento qué grados va teniendo este miedo
por la manera en que se va comportando el chico, ¿no? O cualquier persona, no nada más un chico. Si ya empezamos a tener solamente expresar esto, pero ya llegamos a una parte de somatizarlo, estamos llegando a niveles en donde puede incapacitar, ¿sí? a la persona, y bueno, allí ya tenemos que intervenir desde otra perspectiva. No sé, Mariales, ¿tú conoces un miedómetro? No, tampoco. Sería bueno construirlo. Es que hay niveles, ¿no? Hay la ansiedad, el miedo, Ajá. La fobia. terror, pánico, fobia, y ya la parálisis que puede generar una cuestión ya orgánica, como un ataque cardíaco. Pero para que vean que el miedo es bien, bien complejo, pero hay muy buenas técnicas para enfrentarlo. Mariale, para que la gente pueda seguir estas recomendaciones tuyas, ¿a qué redes? Sí, claro, me encuentro en Facebook como @psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, en Instagram como @psicoterapeuta Mariale Buenfil y en Twitter como @mari_ale_1. Ahí me encuentro Ahí para está. subir las recomendaciones. Sí, y denle clic para que la recomiende con otros amigos, gente que le pueda servir. Créanme que esta es información importante, necesaria, y van a ampliar mucho sobre el tema del miedo. Gracias, Mariale. Y para concluir, Nora, con toda esta experiencia, ayer eras la indicada para este programa por todo el conocimiento, trabajando en la Secretaría de Educación Pública. Los maestros, ¿cómo pueden apoyar? Bueno, los maestros de inicio, yo profesor, voy a hacerme mi propio escaneo. Si yo estoy considerando que hay alguna afectación, tengo que ser muy honesta y muy sincera conmigo misma, porque yo no puedo contener a otros si yo de inicio no estoy en una contención emocional. Pero vamos a suponerlo de esta manera: si ellos en algún momento aperturaran ya espacios libres vamos a hacer foro, en este momento foro, cómo vamos viviendo la pandemia, y compartir, dar un espacio, ¿sí?, a esta contención socioemocional, que es lo que apertura la Secretaría de Educación Pública, priorizar la atención socioemocional. Y dentro de esto, los socioemocionales, vamos a organizarnos y vamos a platicar entre nosotros. Yo siempre he sugerido que los contenidos temáticos se verán en algún momento, pero si el niño emocionalmente no está bien, ¿sí?, puedo yo posponerlo un momentito y atender a mis chicos. Si en algún momento profesor, profesora identifican alguna afectación con un niño, dentro de las escuelas se encuentran psicólogos, psicólogas que pueden dar esta contención. Muchas de las ocasiones los profesores que se encuentran frente a grupos sienten que no pueden dar esta contención porque tal vez no es su especialidad, pero con que ellos notifiquen, ¿sí?, notifiquen a las autoridades competentes, pertinentes, de esta situación diferente que yo identifico en mi niño, voy a poder dar esta ayuda valiosa, y que en su momento tanto psicología como, no sé, autoridades superiores puedan dar este seguimiento conjuntamente. Priorizo este triángulo, ¿sí?, papá, mamá, con profesores, y esto dar finalmente una contención mayor en estos momentos de pandemia y de ahí en adelante. Gracias. Tus redes sociales para que la gente te siga, Nora. En Facebook estoy como Nora Martínez Mota, nada más tengo ese Facebook, pero bueno, yo estoy aquí con INISAC, entonces también me pueden localizar a través de ustedes, de Mariale y del doctor Alejandro Águila, con mucho gusto. Y yo muy feliz, muy agradecida de estar enormemente con ustedes el día de hoy. Gracias. Qué gran tema, el miedo. Qué bueno que lo enfrentamos. Gracias por acompañarnos, Nora. Y también queremos decir que para aquellas personas que quieran tomar el curso de intervención en crisis suicida, las primeras 2 personas que se inscriban a nuestros canales de GES Radio o en el doctor Alejandro Águila, les vamos a dar que no paguen inscripción. Entonces, para que puedan tomar este interesante curso. Y pues agradecemos enormemente a Germán Olivares Valderrama, nuestro productor, Guillermo Gómez, ingeniero de controles, Carmen Peinado, atención a los teléfonos, Noemí Pérez Escutia, jefa del Departamento de Superación y Actualización del Personal de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, y a ustedes por seguirnos todos los martes. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Alejandro Águila, cuídense mucho y que tengan buen día. Gracias. Gracias a los colaboradores, empresarias y empresarios que están haciendo lo imposible para garantizar que sigamos contando con productos de aseo, medicamentos y todo lo que es necesario para nuestro bienestar. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.